Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Eh, Estamos en unos días bastante complicados, no solamente en nuestro país, sino fundamentalmente en otros países, en este caso europeos, debido al caso del coronavirus, ¿no? Eh, que se ha expandido, ¿no?, alrededor del mundo y que ha cobrado muchas víctimas y que también tiene una cantidad impresionante de infectados por el mundo, y en nuestro país también, desde luego, hay una cantidad que va creciendo conforme pasan las horas, ¿no? Y el crecimiento, yo diría que es exponencial, ¿no? A pesar de que todavía tenemos un número en el Perú pequeño. Esto no quiere decir que el tema se quede ahí, desde luego, sino que va a crecer y crecerá más mientras no tomemos las medidas inmediatas del caso y mientras los ciudadanos no contribuyamos con nuestra responsabilidad a frenar esa curva. Por eso debemos obedecer las medidas que se están dictando, ¿no? Permanecer en nuestras casas, realizar actos tan cotidianos y tan simples como un correcto lavado de manos, bueno, ¿no? En otros países la situación ya está instalada como algo más grave. Estoy hablando del caso italiano, pero también estoy hablando del caso español, que es lo que nos convoca ahora para hacer el análisis constitucional del caso, ¿no? Porque nos interesa ver cómo, en qué medida o qué herramientas tienen los gobiernos, en este caso el gobierno español, para poder, digamos, hacer limitaciones a los derechos fundamentales, limitaciones severas necesarias para poder frenar esa curva tan peligrosa en la que se está cayendo en dicho país. Y realizaremos en este video, desde luego, una comparación con los instrumentos constitucionales que se tienen cuando ya la situación se sale un poco de las manos, ¿no? ¿Qué herramientas análogas o similares tenemos en nuestra Constitución para poder tomar medidas limitadoras más fuertes, ¿no? Y allí vamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ya en España, ahorita son las 13:13 hora peruana. Nos diferencian o tenemos una diferencia de 6 horas. Por tanto, en este momento serían las... ¿Qué hora sería ahorita ya? Pues sería muy de noche en España, del día sábado 14 de marzo de 2020. En este momento los casos ya están superando los 6.000, ¿no? Y hay una cantidad de personas fallecidas, ¿no? Básicamente personas mayores, pero también otros casos también, ¿no? Entonces, lo que nos convoca ahora es ver el tratamiento constitucional que tiene, o la respuesta que se puede dar dentro de las herramientas que se prevén en la Constitución de 1978 para poder paliar o frenar esa grave crisis sanitaria que se está viviendo en dicho país. Y en este caso estamos hablando del artículo 116 de la Constitución española, que prevé tres grandes respuestas a estos casos, ¿no? Serían el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Cada uno de ellos tiene unas características peculiares y son respuestas a casos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la figura que encaja más con la situación actual que está planteando este virus, esta pandemia, ¿no? Sería de estos tres que hemos mencionado: estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio, sería
un estado de alarma, el cual en democracia, hablando en democracia, en estos últimos años, desde la vigencia de la Constitución del 78, se han dictado, esta sería la segunda, por el día de hoy se ha declarado un estado de alarma. Luego vamos a ir a los detalles de lo realizado el día de hoy en la Moncloa, pero en democracia serían dos los estados de alarma. El primero fue dictado durante ya fines del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en cuanto a la crisis de los controladores aéreos, ¿no? Luego vamos a ir a los ejemplos. Muy bien. El estado de alarma, según el artículo 116 de la Constitución, antes de entrar al estado de alarma, preferiría mejor hablar del primer párrafo, del apartado primero del artículo 116 de la Constitución española. Señala que una ley orgánica regulará los estados de alarma de excepción y de sitio, las competencias y limitaciones correspondientes. Por lo tanto, estamos hablando de una limitación de derechos fundamentales a través de estos mecanismos. Por eso es que se elige, por eso es que el constituyente decide poner el término ley orgánica, porque en España las leyes orgánicas regulan, entre otras cosas, pero básicamente regulan todo lo que atañe a los derechos fundamentales. Todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales tiene que estar regulado por una norma denominada ley orgánica, que es una ley que requiere, por tanto, una mayoría calificada. Esa ley orgánica que regula los detalles del estado de alarma, del estado de excepción, del estado de sitio en España, es la ley orgánica 1/1981, ¿no? Y esta ley 1/1981 da mayores detalles, da un desarrollo de la Constitución mayor que evidentemente lo que está regulado en este artículo 116, ¿no? Especifica los supuestos de una manera un poco más detallada. El artículo 116 de la Constitución española, con respecto al estado de alarma, sostiene o señala, o consagra, mejor dicho, que este será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Asimismo, se cuenta con un estado de excepción que será declarado por el gobierno mediante decreto acordado también en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. Y aquí encontramos una diferencia entre el estado de excepción y el estado de alarma. El estado de excepción en España requiere una autorización previa del Congreso de los Diputados, mientras que el estado de alarma, que suponemos por la prioridad que le da el constituyente del 78, tiene una importancia, reviste una gravedad mayor, ¿no? Es aprobado por el gobierno, dar cuenta al Congreso de los Diputados. Entonces la intervención del Congreso es posterior, es ex post, mientras que en el estado de excepción es ex ante, ¿no? Asimismo, existe la figura del estado de sitio, declarado por la mayoría, se requiere mayoría absoluta, ¿no? No simplemente una aprobación o autorización, sino ya mayoría absoluta de los diputados, ¿no? Entonces, hay unos niveles cuanto mayor es la intensidad de la crisis, hay una mayor discrecionalidad o intervención del gobierno, y cuanto hay, creo que no diría discrecionalidad, no es el término, me corrijo, ¿no? Pero sí hay una mayor intervención del gobierno, una mayor preponderancia del gobierno, ¿ya? Porque no sería discrecional, porque en cualquier caso
todo esto está absolutamente regulado por este decreto, esta ley orgánica 1/1981. Pero sí, la intervención del Parlamento es más importante cuanto, digamos, por ejemplo, en el caso del estado de sitio es mayor la intervención del Parlamento. En el caso peruano, ¿no? En nuestra constitución peruana, existen dos casos para el régimen de excepción, ¿no? Están regulados ambos en el artículo 137 de la Constitución Política de 1993. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Número 1. Estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado F del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de los 60 días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control interno, el control del orden interno, si así lo dispone el presidente de la República. Al mismo tiempo, tenemos un estado de sitio regulado por el numeral 2 del artículo 137. El estado de sitio en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que estos se produzcan. O sea, el estado de sitio está relacionado con la invasión, la guerra exterior, la guerra civil, punto. O el peligro de que esto se produzca. Convención con los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede 45 días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho y la prórroga requiere aprobación del Congreso. Entonces estamos hablando de supuestos diferentes, ¿no? En el caso peruano tenemos como género el régimen o el estado de excepción y los supuestos de estado de excepción son el estado de emergencia y el estado de sitio. No existe en nuestro país el estado de alarma. Por lo tanto, yo creería, como algunos constitucionalistas han señalado, yo creo que con acierto, que podría ser aplicable en un momento. No se ha declarado el estado de emergencia en el Perú para el caso del coronavirus, ¿no? No tenemos la cantidad de casos, pero sí algunos constitucionalistas han dicho que se podría evaluar la aplicación del estado de emergencia y debería pensarse ya en esto, ¿no? Debería pensarse en la declaración del estado de emergencia. ¿Ok? O sea, la figura aplicable en el Perú sería el estado de emergencia. Muy bien. En cambio, en España, la figura aplicable sería el estado de alarma. En consecuencia, el día de hoy, el Consejo de Ministros español, el Consejo de Ministros en la Moncloa, no se ha reunido, ¿no?, para evaluar y aprobar el denominado estado de alarma, que está, como dijimos, ya regulado en el artículo 4 de la ley 1 barra, o sea, digamos, especificado más en el artículo 4 de la ley orgánica 1/1981. Entonces, dice el artículo 4 del 1/1981, el gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, en este caso española, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional. En estos supuestos, en el caso de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos,
inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Crisis sanitarias, que sería este el caso, como epidemias y situaciones de contaminación graves. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28, 2, 37, 2 de la Constitución y concurra alguna de las demás causas, circunstancias o situaciones contenidas en este artículo, así como también de situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. En el caso actual hemos dicho pues que es por crisis sanitaria. Está cundiendo de una manera grave una epidemia denominada el coronavirus, ¿no? Que está evidentemente obligando pues, al Estado, empujando al Estado a tomar estas medidas drásticas, ¿no? En el caso de la huelga de los controladores aéreos, ¿no? En cuyo caso se decretó también el estado de alarma, había una posibilidad de, esto fue en el año 2010, me parece, 2011, 2010, ¿no? 2010, porque todavía era presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se encajaría en este caso el caso de ese estado de alarma que en su momento se decretó con la posible paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad, ¿no? El transporte aéreo, pues en un país además de alto tráfico aéreo, ¿no? Era necesario pues y encajaba dentro de este supuesto, ¿no? Habría encajado en este supuesto. ¿Qué más decir acerca del decreto de estado de alarma? No está vigente. El día de hoy, 14, no está vigente. El mismo, se ha filtrado un borrador de este Real Decreto con todos los detalles que los ciudadanos deben acatar. La pregunta, la incertidumbre es si que el Estado debería tomar cartas en el asunto de una manera mucho más inmediata, porque no se ha publicado aún en el Boletín Oficial del Estado, que es el diario oficial en España, ¿no? No se ha publicado en el BOE, ¿no? Se ha filtrado, sí, un borrador del cual podemos destacar algunos elementos, ¿no? Es amplio, ¿no? Varias páginas tiene este borrador, que sería lo que va a salir publicado, ¿no? en el BOE, ¿no? Y estamos aquí hablando de limitaciones de los derechos fundamentales, básicamente de la libertad de circulación, dice el artículo 6º de este borrador, ¿no? De lo que sería el Real Decreto que valga la redundancia, decreta el estado de alarma, ¿no? Durante la vigencia del estado de alarma, los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. Sin embargo, aquellas personas que, por ejemplo, son profesores de universidad, toda vez que ahí también se han decretado las respectivas comunidades autónomas, toda vez que la educación es una competencia autonómica, pues los profesores de universidad están dando clases virtuales, no están presencialmente yendo, ¿no? Pero todos aquellos que tengan que ir a trabajar pueden desplazarse a su lugar de trabajo, aunque es altamente recomendable y de hecho se está aplicando, que tenemos una musicalización del video ahorita, ¿no? No lo vamos a tomar a mal, ¿no? Ni les vamos a declarar un pequeño estado de alarma en el condominio, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no nos distraemos más. Y bueno, el tema del desplazamiento se está recomendando con mucha fuerza que la gente explore pues la vía del teletrabajo. Asimismo, se podrá retornar al lugar de residencia habitual,
¿no? Asistencia y cuidado para asistencia y cuidado a mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras, si quieres ir al banco a realizar algún tipo de transacción o a retirar dinero, puedes hacerlo por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. Fuera de estos supuestos, te tienes que quedar en tu casa. Repito, fuera de estos supuestos, si estás en España, te tienes que quedar en tu casa, ¿no? Aquí hay una clara limitación y el mismo artículo lo indica de manera expresa, a la libertad de circulación, que es un derecho fundamental. Vemos pues que una demostración clara que los derechos fundamentales no son ilimitados, pero su limitación tiene unas condiciones: ley orgánica, una preexistente ley orgánica que da todo el marco, ¿no? Y una serie de regulaciones constitucionales que encuadran las medidas, ¿no? Asimismo hay otro tema que quería destacar del borrador que se ha filtrado, y ya para terminar, ¿no? La suspensión, se suspenden además los plazos procesales en los procesos judiciales y también se suspenden los plazos administrativos, ¿no? Tenemos aquí, creo que Enigma nos va muy bien como musicalización de un video, ¿no? ¿No? Bien, entonces quedaría la suspensión pues en una disposición adicional segunda, la suspensión de los plazos procesales. Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, o sea, lo penal, lo contencioso administrativo, etcétera, todos los órdenes, civil, etcétera, ¿no? El cómputo de plazo se reanula cuando pierde vigencia el Real Decreto. Ya sabemos que la Constitución señala una vigencia determinada de las medidas, ¿no? Bien. En fin, y en el caso de los plazos administrativos, disposición adicional tercera, se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, entendiéndose entidades del sector público aquellas descritas por la norma administrativa general, que es la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Sin embargo, ¿no?, el órgano competente podrá acordar mediante resolución motivada, un acto administrativo puede ser, las medidas, no sería un acto administrativo, sería un acto de carácter general, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves. O sea, si esta suspensión de plazos deja en indefensión o le genera un perjuicio a los derechos e intereses del administrado en el procedimiento, y si éste está de acuerdo, se puede acordar pues la suspensión e interrupción de los plazos. Perdón, no la suspensión, sino la no suspensión de estos plazos, que corran. Si le conviene, resumo, si le conviene al administrado que estos plazos corran, se puede acordar mediante una resolución motivada y, segundo requisito, que el administrado esté de acuerdo. ¿Ok? Bien. O sea, no debemos olvidarnos, pues, que estamos en una situación excepcional. En el caso peruano, por ejemplo, si es que el presidente de la República deseara o considerase, mejor dicho, pertinente declarar un estado de emergencia por esta pandemia, ¿no? Aquí habría un tema, porque no hay, dice el artículo 137, dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente. En este preciso momento no hay ni Congreso ni Comisión Permanente, hay Junta Preparatoria, ¿no? Con lo cual tendríamos que, esto está explicado en el anterior video, ¿no? Probablemente el día lunes 16 el Congreso peruano juramente en estricto privado, ¿no?
Entonces, mientras eso no haya, ¿qué es lo que hay? ¿A quién se le da cuenta? ¿A quién se le daría cuenta? En un supuesto en el cual el presidente decida ir por el estado de emergencia. Bueno, son cuestiones jurídicas bastante interesantes, ¿no? Nuestra profesión jurídica siempre nos lleva a estas reflexiones interesantes. Nuevamente insto a todos los que me están viendo que procuren minimizar las salidas, que se queden en su casa, que aprovechen la permanencia en casa para leer, para producir, que recuerden que no son vacaciones, que no estamos de vacaciones para nada, que utilicemos el tiempo de manera productiva, ¿no? Y sobre todo que tomemos medidas higiénicas y sanitarias en casa, como por ejemplo el lavado de manos de acuerdo a lo que se nos instruye desde los órganos o desde las autoridades competentes y pertinentes y que conocen del tema. Tener cuidado con generar el pánico, ¿no? Tener prudencia y mesura a la hora de acudir a los centros de acopio o los supermercados, ¿no? Prudencia en las compras para evitar pues acaparar, ¿no? Recomendar también evitar difundir noticias que no son ciertas en momentos de pánico y en momentos de fake news. El peligro es alto y hay que tener mucho cuidado y alerta. Ojo con todo. Espero que hayan disfrutado este video y si les gustó pueden suscribirse y también visualizar los demás videos que creo que pueden ser de utilidad. Muchas gracias y un fuerte abrazo.